Cuando Josué, bueno, primero que todo, por favor, salude a la persona que tiene a su lado. Mírala a los ojos y dile, ¿estás despierto? ¿Te vas a conectar con Dios? Pregúntale, ¿te vas a conectar con Dios? Ok, muy bien, ahora sí vamos a concentrarnos. Si alguien te quiere distraer, dile, te reprendo, Satanás. Ok. Ah, cuando Josué, cuando Josué tuvo que asumir el liderazgo, ah, hay unas características muy especiales, y era que había un pueblo que llevaba 40 años caminando por el desierto, pasando por toda clase de circunstancias, con el favor de Dios, todo el tiempo con el favor de Dios, pero había sido rebelde, murmurador, chismoso, enredador, inconforme, desagradecido. Y ahí estaba Josué, se murió Moisés, y le corresponde a Josué el honor y el privilegio de sacar ese pueblo adelante, de llevarlo. Ahora, Josué era un guerrero. No se registra antes de eso que Josué librara batallas. No se registra acontecimientos extraordinarios sobre la vida de Josué en cuanto a actitud guerrera. Era un hombre de oración. Era un hombre que buscaba la presencia de Dios. Buscaba, présteme la atención, Josué buscaba la presencia de Dios. Y por eso fue elegido. No era un guerrero. Dios le dijo a Josué, sé fuerte y valiente y no te apartes. Cuando Dios le dice no te apartes, significa que estaba ahí, estaba ahí. Si tú lees en las Escrituras, cada vez que Moisés iba a hablar con el Señor, Josué se paraba en la puerta de su carpa y mirando hacia arriba, permanecía en oración, en ayuno, en vigilia. Por eso el Señor le dice, sé fuerte y valiente, no te apartes y yo estaré contigo. Nosotros necesitamos entender la condición que debemos asumir frente a Dios. Dios quiere que nosotros estemos buscando su presencia. La iglesia puede convertirse en un lugar bonito, en un lugar agradable, en un lugar donde nos encanta, tenemos amigos, inventamos cosas, hacemos cosas, pero ese no es el objetivo. Lo que Dios realmente quiere es que nosotros busquemos su presencia, su presencia. Dirigir un pueblo como ese, que era un caos, que era rebelde, a un hombre que no era guerrero. Y de paso, lo primero que tiene que hacer es conquistar. Pero había algo muy especial en Josué. Era obediente, obediente, obedecía. Por eso Dios le dice frente a la primera conquista, Josué, tú simplemente da vueltas sobre la ciudad. Los muros eran gigantes y por dentro ese pueblo tenía armamento poderoso. Tú
vueltas, da vueltas sobre la ciudad. No dice la palabra que Josué dijo, ¿qué pasa? O sea, ni que fuera loco para ponerme a dar vueltas alrededor. No, 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 no. Josué fue, hizo caso. Los muros se derribaron. Entraron y tomaron posesión. Obediente. No libró la batalla él, la libró el Señor. No tenemos que librar la batalla. El Señor promete librarla por nosotros. Pero aquí hay dos cosas que debemos tomar para iniciar esta palabra. La primera, Josué buscaba permanecer en la presencia de Dios. Y dos, Josué era obediente. Acompáñenme por favor al libro de Hebreos. En el capítulo 12. Y vamos a leer el versículo 2. En el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2. ¿Lo tenemos, iglesia? Bueno, pongámonos de pie. Vamos a hacer esta lectura de pie en honor al Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Si usted tiene Biblia, pero la tiene guardada en su casa, puede traerla y donarla para alguien que la quiera usar. Pero si no tiene, podemos conseguirle una y por ahora puede leer el pasaje que está acá. Vamos a leerlo juntos, iglesia. Leamos juntos. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Padre, queremos darte gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor, por esta mañana, gracias por este momento, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por permitirnos reunirnos en tu nombre, Señor. Aún tenemos esa libertad, esa posibilidad extraordinaria. Y aquí estamos, Señor. Gracias. Gracias, Padre Santo. En tu nombre, Señor, yo bendigo cada persona que esta mañana, aún a pesar de la lluvia, aún a pesar de este clima, se ha levantado y ha venido, Señor, a buscar tu palabra, a buscar un tiempo contigo, a buscar tu presencia, Señor. Te ruego, Padre Santo, que no los defraudes, sino que al contrario, llene sus corazones del fuego de tu presencia, Señor, y que tu palabra sea tan poderosa que quede escrita en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. De igual manera, Señor, bendigo la vida de cada persona que está conectada, que está viendo la prédica a la distancia, que la va a escuchar después, Señor. Y de igual forma te pido, Padre Santo, que tenga un efecto transformador en la vida de todos y cada uno. Padre, de mi parte yo te entrego mi vida, mi corazón, mis labios, mis manos, todo mi ser, Señor. Te ruego que me limpies, que me toques, Señor, que me unjas y que me permitas ser un instrumento útil y agradable a ti. Te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Fijemos la mirada de Jesús. Él es el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que lo esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ello significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono. Jesús soportó la cruz. Nosotros no alcanzamos a imaginarnos lo que implicaba la cruz. Pero voy a reiterar, la vergüenza más grande que podía experimentar un ser en esa época era ser condenado a muerte de cruz, porque la muerte de cruz era la muerte más vergonzosa
que existía. Es decir, allí solamente iban la peor clase de persona, el más bajo, más sucio, más cruel, el más menospreciado de los criminales. Él soportó la humillación que eso implicaba. Aparte de que con un dolor, un sufrimiento que pasaba los límites de lo natural. Pero él lo soportó porque él sabía el propósito. Un propósito desagradecido. Un propósito que no lo merece. O sea, tú y yo, nosotros. Sin embargo, él lo menospreció y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Ahí está. Y nosotros debemos reconocer que Jesús es el Rey. Amén. ¿Y qué significa un rey? Un soberano. Es el rey de todo. Está por encima de todo. El soberano. ¿Y el soberano qué hace? Gobierna. Un soberano gobierna. Claro que existen reyes que no gobiernan, sino que están ahí porque se ven chévere y, o sea, tú sabes. Pero en el caso de Jesús, Jesús es un rey soberano. Gobierna, gobierna, gobierna. Por eso, cuando tú dices, Señor, aquí estoy, yo te abro las puertas de mi corazón, yo te recibo como mi Señor, como mi Rey, me sujeto a ti, no solamente es una frase bonita, sino que debe ser una decisión, una elección. Eliges, pero eliges que Jesús te gobierne. Que Jesús te gobierne. Y no es fácil. No es fácil, porque tienes que luchar. Y la primera lucha, que además es una lucha constante, eres tú mismo. Tienes que vencerte a ti. Tienes que vencer tus temores, tienes que vencer tu orgullo, vencer tu arrogancia, vencer tu carne, vencer tu mente, vencer al mundo, vencer tu naturaleza. Hay tantas cosas, pero a veces tú dices, no, yo estoy con Jesús, Jesús está conmigo, Él es mi Señor. Pero yo soy así. No puedo cambiar. ¿Alguna vez conocí a alguien que tenía toda la apariencia de ser alguien con una relación muy profunda con Dios, pero había tenido una circunstancia 20 años atrás y me dijo, eso sí no lo voy a perdonar, nunca? Y cuando te niegas a perdonar, te niegas a tener a Jesús como soberano, porque Él, su esencia es precisamente por el perdón, por la reconciliación, por la gracia. ¿Cómo no vencer el orgullo? ¿Cómo no vencer esas cosas? Entonces, cuando yo decido caminar con Jesús, yo tomo una decisión, y la decisión que yo tomo tiene que obedecer a que me sujeto a su naturaleza. Para las personas que toman nota, la palabra, el título de esta palabra es elige. Elige. Mira a la persona que tienes al lado y dile, elige. Que nadie se quede sin que lo mires, sin que alguien le mire y le diga, elige. Adicionalmente, pregúntale, ¿elegiste? Pero pregúntale, ¿estás seguro? Ay, ay, ay. Vamos a ver. Vamos a ver.
Nosotros muchas veces le pedimos cosas a Dios, todo el tiempo. Pero cuando le pedimos cosas a Dios, eso significa que nosotros nos ponemos a esperar que Dios nos responda nuestras peticiones. Pero cuando elegimos, no esperamos. Elegir significa que debo actuar, que debo actuar. Y todo el tiempo tenemos que actuar porque nosotros quizás, lamentablemente, vamos a fallar. Pero Dios está ahí y si lo hemos elegido, Él se hace cargo de levantarnos. Yo tengo que tener una decisión tomada, elegir. ¿Piensas que Jesús te gobierna? Y si tú me dices, posiblemente yo creería que todos me van a decir que sí, sí. Sin embargo, piensa, vivo mi vida conforme al orden que Él establece. Y Jesús dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu alma. Y yo te pregunto, ¿amas al Señor de esa manera? Lo amas de tal manera que independientemente de las circunstancias que estás viviendo, estás agradecido y confiado porque sabes que Dios tiene el control. Segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si cumples estos dos mandamientos, cumples todo, dice Jesús. Y si amas al Señor con todo tu corazón, ¿es lo primero en tu vida? ¿Es tu primer pensamiento en la mañana? Todos los días le das gracias a Dios, le das gracias a Dios porque te levantas, porque te despiertas primero, porque piensas, porque te levantas, porque caminas, porque respiras. Te levantas y te miras al espejo y dices, wow, aquí está la creación de Dios. O te miras y dices, uy, qué feo. Miras el cielo, uy, está lloviendo. Y si no, qué calor. Otra vez levantarse, otra vez ir al trabajo. ¿Estás agradecido de lo que tienes? Yo quiero decirte que hay personas, y no algunas, muchísimas personas que quisieran hoy levantarse, hacerse un café, mirar por la ventana de manera autónoma, y no pueden. Pero como nosotros no nos damos cuenta de todo lo que tenemos, solo pensamos en lo que nos hace falta, no tenemos esa gratitud y estamos insatisfechos, inconformes. No nos damos cuenta de todo lo que Dios nos ha dado. Y como no nos damos cuenta de eso, no tenemos gratitud, porque simplemente lo tengo. Eso no me permite vivir en gratitud como Dios espera que yo viva. En obediencia como Dios espera que yo viva. El ser humano por excelencia es desagradecido. Tan desagradecido que Dios abrió el mar para que el pueblo pasara. Lo libró de todo, pero unos días después se estaban quejando. A eso nos trajiste acá, a pasar necesidades.
Muchas veces miramos hacia muchos lados. Quizás eso nos afecta y no nos concentramos. Entonces, yo pienso en las cosas que estoy haciendo, pero pienso en las que podría hacer, pienso en las que no hice. No sé si ustedes han visto alguna vez una carrera de caballos. En la carrera de caballos, anteriormente era muy común, ¿sí? En la carrera de caballo, a los caballos les colocan, eso se llama un anteojeras, ¿sí? Y pareciera que le tapan los ojos, pero realmente lo que hace la anteojera es que no permita que veas hacia los lados ni hacia atrás, sino te concentres en el frente. Y eso finalmente hace que llegue a la meta más rápido, que realmente llegue a la meta. Pero perdemos mucho tiempo mirando lo que no nos corresponde. Quizás necesitamos anteojeras. La anteojera limita nuestra visión lateral y nuestra visión trasera. Estás mirando el pasado. ¿Qué estás mirando? ¿Dónde está puesta tu atención? En el libro de Efesios, en el capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo 9, dice: porque somos hechura de Dios. No, perdón, 9. Versículo 8. Porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obra, para que nadie se jacte. Porque por gracia ustedes han sido salvos. Bueno, vamos a pensar en que somos salvos. ¿Qué significa ser salvos? Que el Señor nos rescata de la muerte y nos da la condición de ser escogidos, de ser libres y poder estar en la eternidad. No tener la salvación significa una muerte. No sabría decirte si estar en el lago de azufre, pero te puedo asegurar que es muerte. Pero tener la salvación significa que vamos a estar eternamente. Y aquí el Señor nos dice, nos recuerda, no tiene nada que ver con que tú hagas cosas buenas, porque tú podrías decir: Señor, es que yo te sirvo. Señor, es que yo hago tal cosa. Yo, si veo a alguien que va pasando la calle y es mayor, yo me bajo y le doy la mano y le ayudo a pasar la calle. Le echo comida a los gaticos de la calle. Yo hago cosas muy buenas. Pero eso no te sirve de nada. No tiene nada que ver con lo que tú haces. Tiene que ver con la gracia de Dios. ¿Ok? Tiene que ver con la gracia de Dios. Así que lo que tienes, no lo tienes porque lo mereces. Dios nos lo ha dado porque a Él le ha placido darnos. Ninguno de nosotros es merecedor, ninguno. De pronto tú puedes pensar, bueno, yo un poquito porque yo he sido súper chévere. Y yo voy a la iglesia más días que los demás y ni le cuento que yo ayudé a tal persona y... No,
No, no tiene nada que ver con obras que tú hagas. Simplemente es una consecuencia del amor de Dios. Pero eso aplica, préstame atención, eso aplica única y exclusivamente si Él es tu gobernante, si Él te gobierna. Y quien me gobierna es alguien a quien yo le hago caso. ¿Qué pasa si tú trabajas en una empresa, pero no haces caso? Te van a votar. Póngalo por escrito, te van a votar. Pues tienes que hacer caso. El Señor es tu rey, debes hacer caso, debes ser obediente, obediente en todo, en todo. Y lo primero que tienes que hacer es darle el primer lugar a Dios, el primer lugar a Dios. Y si yo le doy a Dios el primer lugar, entonces vivo agradecido. Esta mañana me desperté. Esta mañana abrí mis ojos. Esta mañana vi a mi esposa, vi a mis hijos. Nos abrazamos, nos dijimos buenos días. Eso pareciera común, pareciera normal. No es normal. Es una bendición. Es extraordinario. Que te pares, que respires, que salgas y disfrutes de lo que hay, que comas. ¿Cuánta gente quisiera salir hoy de la iglesia, ir y comerse un pastelito, ponerle picante? Pero hay mucha gente, primero, no puede comer fritos, está enferma. Si come picante, se irrita. No puede tomar avena porque la avena la hincha o lo hincha. ¿Sí? No puede venir a la iglesia porque no puede salir. O porque este clima lo ahoga, la ahoga o lo que sea. Tú puedes hacer todo eso. Incluso después del pastelito puedes ir a comerte una carne asada. Churrasco. 3/4. Grueso. El gordito bota burbujitas y está dorado. Ahí sí todos pasan saliva y ahí sí se inquietan, ¿no? Pasen saliva con la palabra y wow, continúa, que la palabra me llena. Tienes que estar agradecido. Nosotros somos protagonistas de nuestra vida. Mira a la persona que tiene al lado y dile, tú eres protagonista. Pero también somos coprotagonistas de la vida de otras personas. Y te aseguro que las cosas que nosotros hagamos, primero determinan nuestra existencia, nuestro futuro. Y segundo, determina la vida de las personas que Dios coloca a tu alrededor. ¿Qué clase de influencia tienes en las personas que están a tu lado? ¿Cómo te ve tu familia? ¿Cómo te ven tus amigos? ¿Cómo te ven tus compañeros de trabajo? Y esto es muy importante, ¿cómo te ves tú? Hace años yo leí un libro que se llama Tus zonas erróneas. Y ese es un libro que trabaja la autoevaluación, la motivación. Ha sido considerado un bestseller. Creo que 36 millones de copias. Ese libro te pregunta, ¿cómo te ven los demás? ¿Cómo te ves tú? Pero hay una pregunta muy importante. ¿Cómo eres? ¿Realmente cómo eres?
Porque muchas veces haces creer que eres una persona que no eres. Hay gente que habla duro. Suena el teléfono y, aló, hola. Cuelga y sigue gritando. ¿Quién eres? ¿Qué clase de persona eres? ¿La que quieres aparentar? Porque finalmente, quien realmente te conoce podría decir, ¿qué clase de persona eres? A veces piensas, yo no digo mentiras, pero dices verdades a medias, solo para justificarte. Pero eso te convierte en un mentiroso. Y Dios quiere ser nuestro gobernante. Por eso dice, elige. ¿Qué quieres elegir? ¿Te mueves conmigo? ¿Me obedeces? ¿Vas a caminar conforme a los principios que yo te doy? Elige. Y debemos tomar la decisión. ¿Y cómo estamos afectando la vida de otras personas? A veces nos gusta estar bien. Yo realmente, yo que los conozco a todos, bueno, casi todos, yo sé que les gusta estar bien. No sé si hay alguien acá que dice, uy, Señor, ¿cuándo me mandas al desierto? Nadie. Todo el mundo quiere andar bien. Sin embargo, a veces Dios también nos manda al desierto porque necesita fortalecernos, porque necesita levantarnos. Mira, cuando Josué asume el liderazgo, pues Josué había pasado por un proceso muy grande preparándose. No sabía para qué, pero se estaba preparando. Hay gente que no se prepara sino asume, o sea, soy yo, pero no se prepara. Dios quiere que nos preparemos. Dice en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 2, perdón, el segundo libro de Samuel, capítulo 9, dice, el rey David averiguó si había alguien de la familia de Saúl a quien pudiera beneficiar en memoria de Jonathan. Jonathan era hijo de Saúl y fue un amigo. Fue un amigo muy cercano de David. Eran tan cercanos que David lo quería mucho. Recuerda que si con Dios quieres hablar, tu celular debes apagar. El rey David averiguó si había alguien de la familia de Saúl a quien pudiera beneficiar en memoria de Jonathan. Y como la familia de Saúl había tenido un administrador que se llamaba Siba, mandaron a llamarlo. Cuando Siba se presentó ante David, éste le preguntó, ¿tú eres Siba? A las órdenes de su majestad, respondió. ¿No queda alguien de la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en el nombre de Dios? Volvió a preguntar el rey. Sí, su majestad, todavía queda a Jonathan un hijo que está tullido de ambos pies, le respondió Siba. ¿Y dónde está? En Lodebar.
vive en casa de Maquir, hijo de Amiel. Pero me llamó la atención lo que significa Lo-debar. Lo-debar significa que era una tierra árida, desértica, hostil, sin pasto. Ahí estaba, en una zona donde no había nada y de paso era hostil. Yo esa parte nunca la había visto de esta historia, porque uno lee Lo-debar, pero Lo-debar era eso. Porque el nieto del rey termina con esa suerte, es inválido y viviendo en una tierra árida, hostil, sin pasto, sin verde, sin fruto, en una escasez tremenda, me imagino. Entonces el rey David mandó a buscarlo. Cuando Mefiboset, que era el hijo de Jonatán y nieto de Saúl, estuvo en su presencia, David se inclinó ante el rostro en tierra. ¿Tú eres Mefiboset?, le preguntó David. A las órdenes, su majestad, respondió. Yo quiero que sepan algo. Saúl era el antecesor, era el rey y era enemigo de David. Y Saúl dedicó parte de su vida para perseguir a David y matarlo. Y cuando se generan ese tipo de situaciones, el que asume el poder elimina a todos los miembros de esa familia, cualquiera que pueda reclamar. Pero David tenía un corazón conforme al corazón de Dios y David lo buscó. No temas, pues en memoria de tu padre, Jonatán, he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo, Saúl, y de ahora en adelante te sentarás en mi mesa. Mefiboset se inclinó y dijo: ¿y quién es ese siervo tuyo? ¿Quién es este siervo tuyo para que su majestad se fije en él? Si no valgo más que un perro muerto. Pero David llamó a Siba, el administrador de Saúl, y le dijo: todo lo que le pertenecía a tu amo Saúl y a su familia se lo entregó a su nieto. Lo colocó en lugares de honor. Estaba tullido. Dice que de ahí en adelante todo el tiempo se sentó en la mesa de David. También dice que a pesar de estar inválido, ya no se le veían las piernas de inválido, porque lo cubría el mantel del Señor y lo sacó de una tierra árida, hostil, sin fruto. ¿Qué parte de esta historia puede tener que ver contigo? Que has estado en un desierto, que has estado pasando por un tiempo donde todo parece árido, todo parece difícil, hostil. El rey, tu rey, si es tu rey y te gobierna, te hará venir. Te devolverá todo lo que te quitaron. Te devolverá toda la herencia, aún lo que no trabajaste. Y te sentará en su mesa. Y te cubrirá para que no se vuelvan a ver tus defectos. Para que aquello de lo que te señalaron no esté sobre ti.
Porque Dios coloca en lugares de honor a sus hijos. Pero es necesario que entiendas que Él es tu rey, que Él es tu rey. Tú eliges, elige, es tu rey, le vas a dar la condición de tu rey, lo vas a reconocer. Mira la humildad de este hombre, dice, ¿quién es este siervo tuyo? Yo, algo menos que un perro muerto. Pero el Señor ni siquiera escuchó esas palabras necias. El Señor dio la orden: colóquenlo en lugares de honor. Lo sentaré en mi mesa. Pero tienes que elegir. Tienes que tomar una decisión. Puedes permanecer adormecido. Ayer el Señor nos regalaba una palabra en el devocional. Y si no tienes aceite, estás esperando al rey, estás esperando al novio. Y sí, ahí estás, aleluya, pero sin aceite. Entonces Él no te gobierna. Porque si Él te gobierna, Él ordena que estés lleno de aceite. Lleno de aceite. ¿Cómo está tu lámpara? ¿Está llena de aceite? ¿Has buscado su presencia? ¿O simplemente aparentas? Yo le doy gracias a Dios por todos los siervos de la iglesia que anoche estaban en oración, que anoche estaban guerreando, que estaban de rodillas, que estaban pasando palabra para los demás que estaban despiertos, preparando este momento. Dios los bendiga. Eso muestra su liderazgo, su compromiso, su entrega, su pasión. Porque esto es un momento poderoso. Venimos a buscarlo a Él. Aquí renunciamos de todas las formas posibles a nosotros ser protagonistas, porque el único protagonista es el Rey Jesucristo. Elige. El Señor nos promete cosas extraordinarias. En el Salmo 118, dice en el versículo 6, el Señor está contigo. El Señor está conmigo y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Salmo 118, versículo 6. El Señor está conmigo y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Pero dice en el Salmo 106, 108, no, 118, y ahora es el Salmo 116. En el versículo 1 dice, yo amo al Señor porque Él escucha mi voz suplicante. Por cuanto Él inclina a mí su oído, lo invocaré toda mi vida. Quiero que pienses algo. Él aclara, ¿no? Él aclara, yo amo al Señor, o sea, el Señor es tu pastor, es tu rey, ¿sí? Yo lo amo. Él escucha mi voz suplicante. Por cuanto Él inclina a mí su oído, Él inclina a mí su oído. Cuando tú reconoces al Señor como tu rey y tú le hablas, el Señor inclina su oído a tu voz para escuchar lo que tú le dices. Quizás muchas veces tú piensas, yo le hablo y le hablo y le hablo y no me contesta, me ignora, me tiene rayado. ¿Es tu rey?
Es tu Señor, te gobierna, porque si Él te gobierna, inclina su oído para escucharte. No permite que estés mal. ¿Qué tiene que pasar para que te des cuenta de que estás viviendo quizás la mejor etapa de tu vida? Tendrías que dejar de pensar en todas las cosas que tú sueñas, que son fantasía. Porque si aún estás pasando por un momento difícil, es porque Dios te va a sentar en lugares de honor. Solo te está preparando. Quizás, si no valoras lo que tienes, va a suceder que en poco tiempo descubras que perdiste mucho que tenías y nunca habías valorado. Por ejemplo, la salud. ¿Qué hacemos sin salud? ¿Qué hacemos sin salud? Mira, solo piensa en que te lastimaste un dedo y tienes el dedito pequeñito, bien hinchado. No puedes pararte, no puedes caminar. Si pones el pie, el dolor es intenso, no puedes caminar. Alguien te tendrá que traer la comida. Alguien tendrá que ayudarte a ir al baño. Ahora pueden pasar cosas muchísimo peores. ¿Cuándo vas a valorar lo que tienes? Te quejas. A veces la gente dice, es que yo sufro de los riñones, es que yo sufro del hígado. Es que tú estás declarando sufrimiento, estás declarando la palabra tiene poder. Tú no sufres, te quieres victimizar. Valora lo que tienes. Dale gracias a Dios por todo lo que tienes. Tu familia. Quizás te quejas. Mi mamá es una cantaleta. Mi papá me pega por todo, me regaña. Mi papá es tacaño. Mi abuela es tan metida. Ni hablar de mi suegra. Mis hermanos. Pero déjame decirte, tu familia es un regalo. Es un regalo. Valórala. Ámala. Porque te aseguro que cuando no esté, la vas a extrañar. Incluso a esos que parecen zancuditos. Los vas a extrañar. Tu trabajo. ¿Te quejas de tu trabajo? No, toca muy duro. Toca salir temprano para el pueblo. Esa gente que me toca dirigir es muy, pero muy porra. El jefe, eso es muy estricto. Esos estudiantes son terribles. Me vuelven loco. Lo que hagas, te estás quejando de tu trabajo. Te aseguro que cuando lo pierdas, wow, cómo extraño mi trabajo. Tan feliz que era haciendo mi trabajo. ¿Pero lo valoras? Tus amigos, déjame decirte, si te pones a buscar cuántos amigos tienes, quizás te va a costar trabajo juntar una mano. Los amigos son un regalo del cielo, pero los desprecias, los usas,
no los valoras. Cuando no estén, vas a pensar, wow, yo tenía amigos. ¿Cuánta falta me hace? Mira, hay una frase que dice, éramos felices y no lo sabíamos. No tienes que vivir eso. No tienes que vivir eso. Hoy puedes tomar una decisión. Elige. Elige bien. Permite que Jesús sea tu rey, tu iglesia. Criticas la iglesia, criticas a tu líder, criticas, es que el servicio no es a las 9 y a las 10 es tarde. Y a mí a las 11:30 me gusta estar comiéndome ya el mute. No, terrible. No, es que no me incluyeron en la alabanza. No me dejaron entrar. Criticas tu iglesia. Pero algún día dirás, qué bella era mi iglesia. Qué bella era mi iglesia. No lo veía, no lo notaba. Y a veces elegimos estar con gente que nos daña, que destruye, que tiene una habilidad extraordinaria para acercarse a dividir. Seamos agradecidos. Elige. En el libro de Hebreos, en el capítulo 13, en el versículo 5 dice, manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Hay gente que el domingo no puede venir porque tiene que ir a trabajar. Pues Dios dice, dame el primer lugar, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Y a veces un simple mortal se convierte en tu monstruo. Pero dice el Señor, es mi ayuda. Está por encima de todo. Y en el Salmo 43, en el versículo 5 dice, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Mi Salvador y mi Dios, mi Rey, quien me gobierna. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Hay alguien que esté aquí inquietado? ¿Por qué voy a angustiarme? ¿Hay alguien que esté aquí angustiado? Pues el salmista nos está enseñando, en Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Él gobierna mi vida. Es en manos de Dios, es en manos de Dios. Tienes dones que Dios te dio, pero eres un egoísta y no los pones al servicio de Dios. Le sirves a Dios, pero si no le sirves con pasión, eres un egoísta. Y te queda grande la palabra cristiano, porque Jesús no te gobierna. Sin embargo, quiero que sepas que aunque Dios hoy nos dice, elige,
porque nos da el libre albedrío. Él ya te eligió a ti. Él ya te eligió. Te da la oportunidad de que tú también lo elijas. Tienes la posibilidad de decir, Señor, yo decido que tú seas mi gobernante. Pero Él ya te eligió a ti. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, dice en el versículo 16, no me escogieron ustedes a mí, sino yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Bueno, ya sabes que estás aquí porque Dios te escogió. Dios te escogió, no hay duda de eso. Pero quiero que sepas que te escogió y te comisionó. Te comisionó, te dio una comisión, te dio una misión. Ve y das fruto. Y el fruto que des debe ser un fruto que perdure. Y hoy puedes mirar en la silla al lado y ver el fruto. Aquellas personas que has invitado, aquellas personas a las que le has compartido la palabra, aquellas personas a las que has evangelizado por medio de tu testimonio. El Señor te escogió. Dile al que tiene al lado, oye, súper chévere, el Señor te escogió y te comisionó. Así pues que a dar fruto. Dice en el libro de Apocalipsis, el que más les gusta a ustedes. Apocalipsis capítulo 21. En el versículo 5. Dice, el que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. También me dijo, ya todo está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré de beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que salga vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¡Wow! ¡Wow! Dios santo, qué palabra tan poderosa, ¿no? Le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Heredará todo esto. ¡Wow! Todas las promesas de Dios son para ti. Él es tu Señor. Él gobierna tu vida. Realmente gobierna tu vida. Solo tienes que definir. Así pues que elige. Es tu decisión. Elige esta mañana. Acompáñame para terminar, por favor, el libro de Deuteronomio. En el capítulo 30. Y vamos a leer el versículo 19. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Dice, hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida, para que vivan tú y tus descendientes. Tú decides. ¿Qué eliges? Puedes elegir seguir viviendo una vida mediocre, una vida sin pasión. Puedes seguir sentado ahí de manera egoísta, con dones que Dios te ha dado, sin servirle a Él. Puedes seguir viviendo tu vida sin permitirle a Jesús que sea tu Rey y que te gobierne.
Puedes seguir presumiendo de una vida con Dios, pero sin amor, sin perdón, sin misericordia, sin servicio. Pero si es así, déjame decirte que estás eligiendo la muerte. Porque el Señor te da a escoger entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Tú decides. Tú eliges la bendición o la maldición. Te promete que heredarás. Te promete que aún a pesar de toda circunstancia, te va a sentar en su mesa y te pondrá en lugares de honor. Te asegura que si estás aún en tiempos de escasez, en tiempos de terrenos áridos, donde no hay frutos, e incluso hasta es hostil, Él te va a llevar a la bendición. Pero debes elegir, debes elegir. Toma la decisión. El enemigo te adormece. El enemigo te hace creer que lo que haces está bien. Pero hoy Dios está diciendo que eres un desagradecido, que no valoras ni siquiera la vida que tienes, que no valoras la familia que tienes, que no valoras que Él coloca la fuente de la vida eterna para que bebas, que hablas de Jesús, pero no le permites gobernar tu vida. Padre, te damos gracias. Gracias. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por el poder de tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos confronta. Porque quizás venimos con la ilusión de que nos digan que estamos súper bien. Pero hoy estás diciendo, pueblo terco, desagradecido, te llenas la boca hablando de mí, pero no tienes ninguna pasión por mí, ni me permites gobernar tu vida, porque haces lo que te da la gana. Pero hoy también está diciendo, aún ahora, yo te invito a que elijas. Te invito a que elijas la vida, a que elijas al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a que no hables de mí, sino que vivas en mí. Padre, yo te pido perdón si la iglesia se adormece, si es desagradecida, si no entiende todo lo que tú nos das, todo lo que tenemos, si te ha dicho, yo te recibo, pero en realidad fueron palabras vacías y huecas. Yo te pido perdón, Señor, y te ruego que coloques en mi corazón y en el de todos los miembros de tu iglesia, llámese como se llame, recibirte como nuestro gobernante y obedecerte, hacer caso a tus principios, al amor, hacer caso a darte el primer lugar, entender que aunque estamos en tiempos difíciles, quizás apocalípticos, no nos hemos fijado en el cielo como debería ser, Señor. Padre, abre los ojos espirituales de tu iglesia. Derrama una unción tan grande que tu pueblo despierte, reaccione y se mueva conforme a lo que tú has planteado. Obediencia, obediencia. Tú no estás pidiendo obras, tú no estás pidiendo dinero,
Tú estás pidiendo obediencia, una obediencia al amor. Gracias, Señor, por esta mañana, por este tiempo. Te ruego, Señor, que tu palabra no solamente quede escrita, sino sea una palabra viva, que lleve a cada persona a compartirla, a vivirla, a sentirla, a apropiarse de ella, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Bendecimos la vida de todos aquellos que están escuchando a la distancia y que la van a escuchar, Señor. Y si hay alguien que hoy quiera elegir, que sienta la necesidad del Señor, decir, Señor, yo elijo obedecerte, yo le pido que se ponga de pie. Póngase de pie y dile, Señor, yo te elijo a ti. Yo te elijo. Yo decido cambiar. Yo decido transformar mi vida. Reconozco que no he vivido conforme a lo que tú me has ordenado. Reconozco que quizás he vivido de manera religiosa. Y a los que se han puesto de pie, yo quiero pedirles que repitan conmigo estas palabras. Señor Jesús, esta mañana yo te elijo como mi Rey. Te abro mi corazón para que coloques en él una obediencia genuina y una integridad absoluta. Y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Padre Santo, gracias, porque a pesar de mí, me elegiste y enviaste a tu Hijo para limpiarme y perdonarme. Espíritu Santo, hoy quiero que vengas a mí. Te recibo, abre mis ojos espirituales y conéctame con el cielo. Amén y amén.